Empecemos. Tópico relevante, de lo más relevante es en el capítulo de cardiología, bueno, aparte de hipertensión, eh, insuficiencia cardíaca, es cardiopatía isquémica. Entonces, es fundamental que uno organice sus esquemas cerebrales porque en cardiopatía isquémica hay un sinfín de nomenclatura. Voy a apagar esto para que no... Eh, porque durante la formación de pregrado, el médico pues se encuentra con un sinfín de nomenclatura, cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, cardiopatía coronaria, insuficiencia coronaria, síndrome coronario, infarto Q, no Q, angina inestable, ST elevado, ST no elevado. Y hay un sinfín de términos que uno acaba confundido pensando que cada uno de esos nombres es una entidad propia y tiene características peculiares y se hace pues un entrevero, un sancochado. Las cosas tienen que estar claras y básicamente la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, como le quieran llamar, tiene dos formas de presentación. Una forma de presentación aguda, y a eso se llama síndrome coronario agudo, y una forma de presentación crónica que se llama angina estable. La fisiopatología en la forma de presentación aguda difiere sustancialmente de la forma de presentación crónica que se llama angina estable. Vamos a empezar revisando la forma de presentación aguda. La forma de presentación crónica que se llama angina estable, el mecanismo fisiopatológico es una placa de larga data, de años o décadas de evolución, una placa ateromatosa, la cual ha crecido y ha obliterado significativamente el lumen coronario. Suele ser una placa ateromatosa. Ocluye 60-70% del lumen, compromete el flujo coronario, aparecen las manifestaciones clínicas. A esa entidad que se llama angina estable. ¿Cuál es el relato típico? Paciente viene a la consulta, doctor, yo estaba muy bien, pero hace 2 a 3 meses me he percatado que cuando subo al tercer piso de mi edificio de departamentos donde vivo, me aborda una opresión acá en el pecho y me tengo que parar en el segundo piso a descansar un par de minutos y después recién subo. ¿Y qué tiempo está usted así? Ya como 3 meses, yo no le he hecho mayor caso, pero ya me está preocupando. Así se manifiesta la angina estable. Mecanismo fisiopatológico, placa ateromatosa estable le llaman. De larga data, cápsula fibrosa gruesa, que no ocluye significativamente, perdón, que sí ocluye significativamente el lumen coronario, 60 a 70% del lumen. En cambio, hay otro tipo de entidad que se llama síndrome coronario agudo, que es la presentación aguda de la cardiopatía isquémica. Aquí no hay un cortejo de síntomas o prodromos que tipifiquen el cuadro. El paciente puede estar muy bien, perfectamente, sentirse bien. Hoy día, en la noche acontecerle un síndrome coronario agudo y mañana ya no estar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de los síndromes coronarios agudos que vamos a empezar a revisar? Acá. Básicamente, el mecanismo fisiopatológico en la forma de presentación aguda de la cardiopatía isquémica es la fractura de una placa ateromatosa que no ocluye drásticamente el lumen coronario, lo ocluye levemente o parcialmente, levemente. Se fractura esta placa ateromatosa, se expone el colágeno subendotelial, se activa la primera línea de hemostasia, que es la adhesión y agregación plaquetaria, y se forma un trombo. Inicialmente el trombo puede ir creciendo, creciendo y obturar parcialmente el lumen. O en su defecto, la fractura de placa ateromatosa, activación de la primera línea de hemostasia, formación de trombo, pero progresa más.
Se activa la segunda línea de hemostasia, que es la cascada de coagulación, cuyo producto final común es la producción de fibrina. Inicialmente plaquetas, después fibrina, más fibrina, y toda la fibrina sella y ocluye totalmente el vaso. Las dos posibilidades que pueden acontecer cuando hay la fractura de una placa ateromatosa joven, vulnerable, de reciente formación, que no ocluye drásticamente el lumen coronario, sino levemente. Entonces, cuando acontece esto, ¿qué sucede? El trombo formado va a ocluir parcial o totalmente el lumen coronario, generando isquemia miocárdica aguda. Y obviamente la manifestación clínica, ¿cuál es? Dolor opresivo retroesternal más de 20 minutos. Las nuevas definiciones hablan ya de 10 minutos nomás, no es necesario que sean 20 minutos, que se irradia miembro superior izquierdo, se asocia a manifestaciones neurovegetativas como náuseas, vómitos, sudoración fría, disnea, lipotimia, se irradia maxilar inferior, cuello, hombro. Y el mecanismo fisiopatológico, ¿cuál es? Ruptura de placa ateromatosa y subsecuente obstrucción coronaria por la formación de un trombo, el cual va a ocluir parcial o totalmente el lumen coronario. Esa es la definición de síndrome coronario agudo. ¿Qué más? Volviendo acá. Cuando la oclusión es parcial, cuando la obstrucción es parcial, el trombo suele ser a predominio de plaquetas. Cuando la obstrucción es total, el trombo suele ser a predominio de fibrina. Suele ser a predominio de fibrina. Si yo, obviamente el paciente, ¿cuál es el síntoma capital? Dolor retroesternal anginoso, opresión que se irradia maxilar inferior, cara interna del miembro superior izquierdo. ¿Qué más hay? Manifestaciones neurovegetativas, palidez, sudoración fría, sensación de náuseas, vómitos, hipotimia, falta de aire. ¿Qué más? Clínicamente se hace el diagnóstico. El diagnóstico de la forma de presentación aguda de la cardiopatía isquémica, que se llama síndrome coronario agudo, es un diagnóstico eminentemente clínico. O sea, acá no hay, le está doliendo el pecho, vaya a hacer una prueba de esfuerzo. O no, el ecocardiograma, tráiganlo por favor. No, solamente con el relato, el examen clínico y la valoración de los antecedentes. Los diagnósticos de isquemia aguda, los síndromes coronarios agudos, los diagnósticos son netamente clínicos, nada más. Clínica, ¿el electro es indispensable? No. Hay síndromes coronarios agudos con electrocardiogramas normales. Son los menos. 4 a 8% de todos los síndromes coronarios agudos, cuando acontece esto, uno toma un electro y sale normal. Entonces, un electro normal no me descarta la presencia de un síndrome coronario agudo, no me lo excluye. Yo no debo mandarlo al paciente a su casa, debo seguir observándolo, pedirle otro electro de acá a algunas horas. Entonces, bueno, viene el paciente, me relata lo que ya les comenté, y en los síndromes coronarios agudos suele ser de aparición súbita. El paciente puede estar tranquilo en su casa viendo su programa televisivo y bruscamente le asalta, le aborda un dolor intenso, retroesternal. Manifestación neurovegetativa, falta de aire, y listo. Va a la emergencia, se corrobora el relato, se le valora los antecedentes, usted es hipertenso, no, diabético, sí, fuma, dislipidemia, ha tenido infartos previos, cuánto está pesando, todo eso. Inmediatamente hecho el diagnóstico, ¿qué se hace? Solo con el relato, relato y valoración de antecedentes, solo con la semiología del dolor, nada más. Se le toma un electrocardiograma. Y el electrocardiograma puede dar dos opciones. Que en el trazado electrocardiográfico haya supraesnivel del ST, o en su defecto no haya supraesnivel, sino depresión del ST o T negativas,
O de repente el electrocardiograma sale normal. Si en el electrocardiograma hay supradesnivel del ST, se llama síndrome coronario con ST elevado. Si en el electrocardiograma que ordenamos a enfermería tomar no sale supradesnivel, sale depresión del ST, T negativas o el electro es normal, llamamos a nuestro síndrome con ST no elevado. En la nomenclatura hispana, a los síndromes coronarios le dan síndrome con ST elevado o con ST no elevado. En la literatura inglesa le dicen infarto ST elevado, infarto ST no elevado. Es cuestión de nomenclatura, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora bien, si yo tengo un síndrome coronario con ST no elevado, ¿y por qué le puse no elevado? Por los hallazgos electrocardiográficos. O tengo un síndrome coronario con ST elevado porque en el electro salió el ST elevado, yo inmediatamente ya sé si la obstrucción es parcial o si la obstrucción es total. Los síndromes coronarios con ST elevado van con oclusión total. Los con ST no elevado van con oclusión parcial. Ese correlato histopatológico ya se ha demostrado. Por lo tanto, los ST elevados, el trombo es por fibrina, y en los ST no elevados, el trombo es por plaquetas. Solo con el electrocardiograma yo ya sé más o menos por dónde va el abordaje terapéutico. Porque si el trombo es por fibrina, ¿qué tendré que dar? Un fibrinolítico. Y si el trombo es por plaquetas, ¿qué tendré que dar? Más antiagregantes plaquetarios, nada más. ¿Cómo lo sé? Semiología del dolor, valorar los antecedentes, los factores de riesgo cardiovascular y tomar un electro. Nada más. Con esas simples herramientas yo ya sé cuál es el diagnóstico y cuál es mi manejo terapéutico. Nada más. Si por ahí, Dios no lo quiera, estoy ejerciendo mi práctica médica en un lugar muy alejado y no le puedo brindar ninguna asistencia. No hay, pues dice que era fibrinolítico, pero ¿dónde está la estreptoquinasa, la alteplase, reteplase? No hay. Igual acá, ¿dónde está el tirofibán, el tifibatir, el clavis y todas esas cosas que quedan? No hay. A lo más ácido se utiliza el zinc. Bueno, el paciente puede ir a su historia natural. Si no hacemos nada, ¿a qué evolucionan los ST elevados? La flecha más gruesa es lo más proclive, lo más frecuente. Van al infarto Q. Y los ST no elevados, ¿a qué suelen evolucionar? Las flechas más gorditas. A angina inestable o a infarto no Q. No queriendo decir que ocasionalmente un ST elevado acabe en angina inestable, puede pasar. Análogamente, un ST no elevado acabe en infarto Q, puede pasar. Pero ¿qué es lo más frecuente? Que los ST elevados vayan a infarto Q, los ST no elevados vayan a angina inestable o a infarto no Q. Listo. Ahí nomás en esa transparencia, tres conceptos importantes. Hay forma de presentación, una crónica, una aguda. La aguda, la placa ateromatosa es joven, vulnerable, de reciente formación y no tiene un impacto significativo en el lumen coronario, sino que su cápsula es delgadita y fácil de fracturar, fácil de romper. Otro concepto, que si mi electro me dice que estoy frente a un ST no elevado, el trombo es por plaquetas y la obstrucción es parcial. Y si el electro me dice que el ST es elevado, el trombo es por fibrina y la oclusión es total. Listo. Tercer concepto. ¿A qué evolucionan los ST elevados? Al infarto Q, generalmente. ¿Y los ST no elevados a qué evolucionan? Angina inestable, infarto no Q. Nada más. Acá esto ya lo vimos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué esas placas jóvenes de reciente formación, cuya cápsula fibrosa todavía no es muy gruesa, se fracturan? ¿Por qué en él se fracturó y le dio un infarto y a la otra persona no pasó eso? Y ahí viene la concurrencia de múltiples factores. Factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, factores genéticos
Y acá está. Básicamente, la piedra angular es que en las placas vulnerables o de reciente formación hay una rica actividad inflamatoria. Y ustedes mejor que yo saben que el proceso de aterosclerosis es un proceso netamente inflamatorio. Por lo tanto, cuando la placa recién se está formando, hay una rica actividad inflamatoria. Por eso, los síndromes coronarios, ¿qué sustrato fisiopatológico tienen? Placas recientes, de cápsula delgada, con abundante núcleo lipídico y rica actividad inflamatoria. Hay incremento de producción de metaloproteinasas por los macrófagos presentes en la placa, incremento de interferón gamma, apoptosis, interleucina 1 y 6. Aparte de la rica actividad inflamatoria, también intervienen factores mecánicos, incremento de las cifras de presión, incremento de la frecuencia cardíaca, de la contractibilidad, vasoespasmo coronario. Todos estos factores, ¿qué hacen? Incrementan el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Qué más? Incrementan, ¿qué dijimos? La poscarga, ¿sí o no? Al incrementar la poscarga, aumento del estrés o la tensión de la pared, y eso requiere más oxígeno. ¿Qué más? También proclividad a formar trombos. Adhesión, activación, agresión plaquetaria, activación de la coagulación. Y esto tiene comportamiento, primero que hay predisposición genética de algunas personas, y lo otro, tiene un comportamiento circadiano. En las primeras horas de la mañana, nuestra adhesión y agregación plaquetaria es mayor. Lo mismo pasa con el sistema simpático, de los cuales dependen estos factores, presión, frecuencia y contractibilidad. ¿A qué horas de la mañana el simpático prevalece? En las primeras horas de la mañana. Por eso es que este tipo de síndromes coronarios acontecen más en las primeras horas del día. Horas de la madrugada, 5 o 6 de la mañana, primeras horas de la mañana. Tienen ese comportamiento circadiano. Placa ateromatosa joven de reciente formación, no ocluye drásticamente el lumen, pero la cápsula es delgada, abundante en núcleo lipídico, se fractura por los elementos que ya les dije. Hay una rica actividad inflamatoria, comportamiento circadiano de la presión, de la contractibilidad de la frecuencia cardíaca, de la adhesión y agregación plaquetaria. Se fractura la placa, se expone el colágeno subendotelial, primera línea de hemostasia, tapón plaquetario. Más plaquetas, listo. Trombo plaquetario, oclusión parcial. Si el evento queda hasta acá, tomo un electro, ¿qué voy a encontrar? ST no elevado. O T negativas o depresión del ST o de repente hasta normal. ¿Qué digo? Síndrome coronario con ST no elevado, el trombo es por plaquetas. Pero si el evento progresa más, obviamente, si el evento progresa a más, la oclusión es total. Se sella por completo el vaso y en el electro, ¿qué voy a encontrar? Supradesnivel del ST, o sea, síndrome coronario con ST elevado. La historia natural entonces de los síndromes coronarios agudos, ¿cuáles son las tres opciones evolutivas en su historia natural? Van al infarto Q, los ST elevados, los no elevados van a la angina inestable y al infarto no Q. Nada más. Así de simple. Acá está. ST no elevado, depresión del ST o T negativas o de repente sale un electro que es normal. También le llamo ST no elevado o sin elevación del ST. Pero si el trombo progresa más que dijimos, sella por completo el vaso, se activa la segunda línea de hemostasia, cascadas de coagulación, fibrina y la fibrina tapona el vaso. Tomo un electro, ¿qué encuentro? Supradesnivel del ST. Encuentro esto, ¿qué infiero? Oclusión total, trombo por fibrina. ¿Qué debo hacer? Fibrinolíticos o angioplastía, porque hay una oclusión total. ¿Qué me dice el sentido común? Un vaso coronario es ocluido totalmente. ¿Qué tengo que hacer? Destaparlo, pues.
no hay lumen remanente. En los ST no elevados sí queda lumen remanente. Ahí un poquito hay un margen de maniobra, porque queda un resquicio de lumen donde todavía hay algo de flujo, que mantiene viable muchos cardiomiocitos. Pero cuando la oclusión es total, es una carrera contra el tiempo para salvar la mayor cantidad de cardiomiocitos posibles. Y eso es una carrera contra el tiempo. Cada minuto que va pasando voy perdiendo más cardiomiocitos que se van necrosando. Acá está. La oclusión fue total. No hice nada. Porque se me pasó, pensé que era una costocondritis, un ganancioso secundario que me quiso malograr la guardia y lo dejé ahí. Empieza la necrosis por el subendocardio. ¿Por qué por el subendocardio? El subendocardio es la zona del corazón más susceptible a la isquemia y necrosis. Porque es la zona que se perfunde en última instancia, porque ya dijimos que en la sístole se contraen los vasos perforantes. Por lo tanto, la perfusión es en diástole nomás. ¿Y qué más? El subendocardio es la zona más susceptible a la isquemia y necrosis. Pasan las horas, 4 horas, la necrosis progresa hasta el subepicardio y entre las 6 a 12 horas ya se necrosó todo el espesor transmural. Dos son mis enzimas, las enzimas se van a hacer positivas, tomo mi electro, el electro va a salir ondas Q, porque, ¿qué dijimos? Las oclusiones totales que se llaman síndrome coronario con ST elevado van al infarto Q. Obviamente, no solamente me quedo en tomarle un electro para ver si es ST elevado o ST no elevado. Pido una batería de exámenes, placa de toras, perfil de coagulación, glucemia, creatinina, troponinas, o sea, enzimas cardíacas. Me van a permitir hacer un diagnóstico diferencial. De repente, mi diagnóstico fue síndrome coronario agudo, le faltaba el aire, lo di el pecho, tomo una placa y es un neumotoras a tensión. Bueno, corrijo mi diagnóstico. O si no, tomo una placa, es un aneurisma disecante de la aorta ascendente, mediastino ensanchado. Entonces, no es que yo pida una batería de exámenes sin ton ni son, tienen una finalidad. Troponinas. La troponina T y la I son más sensibles que las enzimas CPKMB, por lo tanto, se prefieren en el dosaje de estas. Tienen más sensibilidad y especificidad. La CPKMB aparece entre la cuarta hora y la troponina también aparece a la cuarta hora, cuarta a sexta hora. La CPKMB se normaliza entre las 36 a 48 horas y la troponina se normaliza entre los 10 a 14 días. Ambas aparecen entre la cuarta y sexta hora. Por lo tanto, que si mi paciente viene a la emergencia quejándose de un dolor de pecho y solo tiene una hora de evolución, yo le hago un dosaje enzimático, en esa primera hora, ¿saldrá positiva las enzimas cardíacas? No, porque todavía estoy en la ventana en la cual las enzimas no se elevan. Por lo tanto, el dosaje enzimático tiene que ser seriado. Pedirle 8 horas después otro dosaje enzimático. Acá está, ya les mencionamos esto, obviamente, ST elevado. Entonces, aboquémonos al ST elevado. Los ST elevados, ya dijimos, el trombo es por fibrina, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Administrar un fibrinolítico. Y esa fue la primera estrategia que se utilizó, dar un fibrinolítico. Cuando hay elevación del ST de más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, máximo hay 12 horas para aplicar el fibrinolítico, porque ya les mencioné en el esquema, ¿qué pasa más allá de las 12ª hora? Todo el espesor ya está necrosado. ¿Qué caso tiende fibrinolizar un paciente en el cual ya se necrosó toda la zona expuesta? No tiene caso, ya se abre la arteria, ¿para qué? Si ya todo está necrosado. No va a obtener ninguna mejoría sustancial. ¿En quién se prefiere? Menores de 75 años. Bloqueo de rama izquierda reciente con sintomatología de infarto agudo. Pero los fibrinolíticos
exponen al paciente a un riesgo de sangrado inherente. Por lo tanto, hay algunas contraindicaciones. Si el paciente tiene neoplasia intracraneal, sangrando activo, sospecha de aneurisma disecante de aorta, stroke hemorrágico o cualquier stroke de menos de un año de evolución. No se debe trombolizar. ¿Cuáles son los fibrinolíticos? Estos son, la streptoquinasa fue la que usó primero, siguió la de segunda generación que es el alteplase y después el tenecteplase y reteplase que son sintéticos ya de tercera generación. ¿Cuál es el inconveniente en realidades de salud como la nuestra con los fibrinolíticos? Básicamente es el costo. Streptoquinasa $300, alteplase $2.200, reteplase $2.200, $2.200. En el Perú, un tenecteplase cuesta como 5.000 y pico de soles. 5.000 y pico de soles. Y si el paciente no lo tiene, va a la historia natural. Sí, porque ningún médico va y saca de su cuenta 5.000 y pico y vaya a comprarlo. Entonces, esas son realidades de la salud que es duro de comentar, pero precisamente eso es la huelga, pues, que no quieren apoyar a ustedes, están acá en clase. Pensé que no iban a ver. Entonces, así es. ¿Qué hace con el paciente? Sintomáticos, nitratos y va a su historia natural. Necrosis de todo el espesor transmural y listo. Infarto Q. Tienen esa limitante, el costo. El costo. Por eso que en el Perú que se utiliza más streptoquinasa que con las presentaciones chinas, hindús y pakistaní salen a 500 soles por ahí, pues, ¿no? Bueno. Pero estos tienen mejor tasa de reperfusión. En cambio acá la streptoquinasa su tasa de reperfusión son del 65%. Tenecteplasia y reteplasia su tasa de reperfusión va por el 85%. Tienen mejores resultados. El costo es la limitante. Sin ir muy lejos, en Chile el tenecteplasia en el sistema de salud chileno está coberturado por el Estado para todos los infartados. Al se infarta le ponen gratis. Pero los fibrinolíticos fueron la primera estrategia de reperfusión en los CST elevados, cuando la oclusión es total, trombo por fibrina. Pero después apareció la otra estrategia, que es el intervencionismo coronario percutáneo, o sea, las angioplastías y colocación de stent. Porque el sentido común, ¿qué manda? Manda, pues, si está ocluido, hay que destapar la arteria, ¿no? Con eso voy a salvar cardiomiocitos. La angioplastía, en diversos estudios y comparaciones y metaanálisis respecto a la fibrinolisis, ha demostrado ser superior. ¿Por qué? Evita los riesgos de hemorragia sistémica y cerebral que sí está presente con los fibrinolíticos. Reduce el riesgo de muerte, reinfarto y eventos vascular cerebrales comparados con las trombolisis. Acá está. Mayor efectividad. La tasa de éxito con una espoloplastía está de 95% para arriba. Mejores resultados clínicos, menor reoclusión, mejor función del ventrículo izquierdo. Se pasa una guía, un baloncito colapsado hasta la zona de la oclusión y donde está ocluido se infla el globito. Y este globito expande este enmayado metálico que se llama stent. Al final el enmayado metálico queda ahí en la zona de oclusión para evitar que nuevamente se reocluya. Parece simple, ingenioso, pero es ultra costoso. Este dispositivo, 5.000 soles. El baloncito con el globito, la logística, se necesita un cineangiógrafo para hacer el procedimiento. Cuesta $2 millones. Los hospitales no lo tienen. Uno que otro hospital los tiene. Las limitantes de la salud pública en el Perú. Entonces, si bien es cierto, es mejor porque respecto a la fibrinolisis, la angioplastía tiene menos muerte, menos shock, menos infarto, menos stroke, menos todo. Es mejor. Pero si es mejor, ¿por qué no se utiliza? ¿Por qué no se utiliza masivamente y difundidamente? Por los costos. Requiere de una logística que es onerosa. Y obviamente esa infraestructura no está en todos los hospitales.
Por lo tanto, no solo en sistemas de salud como el nuestro, la estrategia de reperfusión en los ST elevados por lejos es la fibrinolisis, no solo en el Perú, en todo el mundo, porque hay realidades de salud en las cuales hay el dinero para tener los equipos y todo, pero no hay el recurso humano. ¿O usted cree que en una comunidad muy alejada de Alaska, Anchorage y para adentro, el Valle del Yukon, hay cardiólogos, hay hemodinamistas trabajando? No hay, pues. Los grandes especialistas están en las grandes ciudades. Topol, Broward, ¿no? Viven a todo meter en mansiones allí en Miami, Texas. Nadie está refundido en un pueblito, pues. Y en esos pueblitos también acontecen los síndromes coronarios agudos. Y aconteció electro, ST elevado, y puede estar el cineangiógrafo, puede estar dos enfermos, pero ¿y el que va a hacer la angioplastia? No está. Se le tiene que dar un fibrinolítico. Así es. Por eso es que todavía la fibrinolisis es la estrategia más utilizada. En las grandes ciudades se hace bastante angioplastia. Obviamente, en la realidad de salud de primer mundo, helicóptero, ambulancia, 2 horas hasta otro hospital. Lo trasladan y le hacen la angioplastia en otro hospital, trasladando en un helicóptero o en una ambulancia. Pero esa estrategia de trasladar no debe pasar de 2 horas. Eso está en las guías. Si usted está cerca de una ciudad donde sí hay un hospital que le puede hacer una angioplastia y en el traslado de su paciente se va a demorar más de 2 horas, no lo traslade, déle un fibrinolítico. Pero si se va a tardar menos de 2 horas, trasládelo y mejor haga la angioplastia, que va a ser mejor para el paciente. Y eso hacen en Europa, en los países nórdicos, Norteamérica. Si lo pueden trasladar y van a llegar antes de 2 horas, lo llevan. Previa coordinación, pues están esperando todo listo, bajan del helicóptero y bajan al paciente. Si no, el paciente solo va al fibrinolítico. ¿Qué se da a todo paciente con ST elevado? MONAC, Mona, M de morfina, O de oxígeno, N de nitratos, que es el isosorbide sublingual, A de aspirina, A de aspirina. Nitratos, la mnemotecnia es mona, ¿no? M, O de oxígeno, N de nitratos, A de aspirina. Precaución con los nitratos, sobre todo si el paciente ha consumido inhibidores de fosfodiesterasa, como el sildenafil, que está tan en boga, tadalafil, vardenafil, preguntarle por el paciente si ha habido consumo. ¿Por qué? Porque tienen los nitratos aunados al sildenafil o tadalafil, tienen efectos sinérgicos potentes. El paciente hace una hipotensión severa, shock, empeoramiento de la isquemia y probable muerte del paciente. No se debe asociar nitratos si el paciente ha consumido inhibidores de fosfodiesterasa. Tampoco se le debe dar nitratos si el paciente está muy hipotenso o muy bradicárdico. No se le da. ¿Qué más? La primera abordaje, ¿cuál es? Mona. M de morfina, O de oxígeno, N de aspirina, N de nitratos, A de aspirina. Los nitratos, ¿cuál es la consideración? Si ha tomado sildenafil, no le dé. Beta bloqueadores. Antes se daba tempranamente. Había un beneficio que era discreto. Pero en la actualidad se prefiere esperar hasta que el paciente esté un poco estable, que pase las primeras horas del evento, que no se vaya al shock, porque le doy un beta bloqueador y el paciente va al shock cardiogénico y está beta bloqueado, le va a ir peor. O va a la bradicardia, va al bloqueo, encima le doy beta bloqueador, peor se va a poner. Acá ya dijimos, acá ya dijimos, la primera línea de abordaje es mona, aspirina, ya dijimos, también se da clopidogrel, 600 miligramos, 600 miligramos. Y si nuestro paciente, estamos en un hospital en el cual se le puede brindar una angioplastía, si estamos ante ese contexto, se le da inhibidores de glicoproteínas 2B3A.
al hacer luego de cruzar la guía de angioplastía en la sala de cateterismo. Cuando se le está haciendo la angioplastía, se le debe dar inhibidores de glicoproteínas 2B3A, Apsicimab o Tirofiban. ¿Pero por qué le dan más antiagregantes plaquetarios? Si ya está con aspirina, clopidogrel, le estoy poniendo un stent, le tengo que dar un antiagregante plaquetario endovenoso, que son estos inhibidores de glicoproteínas 2B3A. Porque yo estoy colocando un cuerpo extraño. El stent es metálico, es un cuerpo extraño, que obviamente al ser cuerpo extraño va a generar un estado protrombótico en el vaso intervenido. Por lo tanto, tengo que antiagregarlo plenamente, porque si no, me gasto 5.000, 6.000 soles en un stent para que a la media hora esté todo trombosado. No es negocio. Optimizo la antiagregación con estos antiagregantes plaquetarios endovenosos, solamente si voy a colocar un stent. Y también, obviamente, para evitar que mi stent se trombose, anticoagulo, heparina. O sea, el paciente va antiagregado, bien antiagregado y anticoagulado. Pero, ¿qué sucede si en el hospital donde estoy no hay un laboratorio de hemodinámica, por lo tanto no le puedo hacer angioplastía? Ahí queda fuera los inhibidores 2B3A. Se usan cuando voy a colocar stent nomás. Si mi hospital no tiene laboratorio de angioplastía, no tiene caso que le esté poniendo inhibidores 2B3A. Lo dejo con aspirina, clopidogrel y su heparina, nada más. ¿Qué se hace acá? Obviamente opto por el fibrinolítico. Si es que no puedo cumplir con las 2 horas de traslado que les comenté. Si usted está cerca de una ciudad donde hay un hospital que sí le puede hacer angioplastía, trasládelo. Pero asegúrese que no se va a demorar más de 2 horas. Si se va a tardar más de 2 horas su ambulancia, mejor administrele un fibrinolítico. Después de 3 horas de la fibrinolisis, se le hace una coronariografía para ver los resultados. ¿Mi fibrinolítico ha destapado la arteria o no? Tengo que ver. Pero si yo no tengo laboratorio, bueno, lo tendré que mandar a otra ciudad, pues, para que en las 24 horas debo de saber cómo fue con mi fibrinolítico. ¿Destapó la arteria o no? Otro término, ¿a qué se llama angioplastía de rescate? Mi fibrinolítico no necesariamente va a destapar la arteria. La tasa de éxito no es 100%. En estreptoquinasa es 65%. Puede fracasar. El infarto es extenso, sobre todo es anterior. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a otra ciudad a hacerle angioplastía de rescate, pero que no pasen las 12 horas de empezado los síntomas. Las 2 horas que cuentan en los ST elevados para administrar fibrinolíticos o para hacer la angioplastía, porque si no, ya todo el espesor se ha necrosado, corre desde cuando el paciente se quejó que le apareció el dolor. No corre desde cuando el paciente ingresó por la emergencia, no. Corre desde qué hora le dolió. Bueno, yo estaba normal, pero a las 3 de la mañana me he despertado bruscamente que me oprimía el pecho terrible y me faltaba el aire. Ya no he podido dormir, me he venido corriendo de emergencia. ¿Qué hora es? Es las 6. Va 3 horas de evolución. Ya pasaron 3 horas. Así es el conteo de las horas. ¿Cuándo se prefiere el fibrinolítico? Cuando no hay intervencionismo. Cuando voy a demorarme más de 90 minutos o trasladar más de 2 horas. ¿Cuándo prefiero angioplastía? Desde que ingresó por la puerta y hasta que yo le infle el baloncito y le destape la arteria va a tardar menos de 90 minutos, le hago angioplastía. El paciente está en shock, alto riesgo de sangrado, está en falla cardíaca, es muy añoso, la evolución va más de 3 horas, prefiero angioplastía. ¿Y por qué? Conforme pasan más allá de 3 horas, el trombo madura. El trombo formado se consolida, se compacta, se hace más sólido. Por lo tanto, más allá de 3 horas de evolución, el trombo es difícil de fracturar con un fibrinolítico. Por lo tanto, si va más de 3 horas de evolución, prefiero angioplastía. Fibrinolisis, si me voy a demorar en trasladarlo más de 2 horas.
Me voy a demorar en hacer la angioplastía más de 90 minutos. Los síntomas son de menos de 3 horas. El trombo todavía no está maduro, no está muy compacto. Fácilmente lo puedo fracturar con un fibrinolítico. Ahí prefiero. En global, ¿quién es mejor? La angioplastía. Pero si mi paciente es con ST no elevado, hago mi electro, sale de presión o T negativas, no me desespero. No estoy en una carrera contra el tiempo de, oye, antes de las 3 horas el fibrinolítico, por favor, porque el fibrinolítico no funciona más allá de las 3 horas o funciona poco. No estoy en esa premura. Acá sí tengo más tiempo. Que hay pacientes que vienen con más de 12 horas de evolución porque estoicamente aguantaron toda la noche y después viene al día siguiente. Sí, anoche estuve con un dolor terrible, pero no quería venir y qué sé yo, tenía que ir a trabajar. Bueno, ya pasó más de 12 horas, no se puede hacer mucho. Todo el espesor se ha necrosado, se toman los electros, los dosajes enzimáticos, se corrobora que es un infarto Q, manejo médico de sostén, aspirina, clopidogrel, un poco de heparina, listo. Fibrinolíticos no, angioplastía tampoco, ya se necrosó todo. Pasa así también, el paciente viene tarde. En los ST no elevados no hay esa carrera contra el tiempo. Lo que hay que hacer es estratificar. Para eso hay un score, el score de TIMI, donde se valoran los antecedentes del paciente. Cada ítem tiene un punto, la edad, presencia de 3 o más factores de riesgo, enfermedad coronaria conocida con obstrucciones más del 50%, uso de aspirina previo, angina severa en las últimas 24 horas, depresión del ST, troponinas positivas de 0 a 7. A mayor puntos positivos, mayor riesgo para el paciente. Por lo tanto, ¿quiénes son los pacientes con ST no elevado? ¿Quiénes son los criterios? ¿Cuáles son los criterios de alto riesgo? Básicamente, inestabilidad clínica, dolor prolongado o en curso, edema agudo de pulmón, hipotensión, galope, congestión pulmonar, taquicardia, bradicardia, depresión del ST, troponina positiva, son los signos de alto riesgo. Si el paciente, mi paciente con ST no elevado, lo estratifico, sale la troponina positiva, hay depresión del ST, clínicamente está inestable, medio hipotenso, congestionado, es paciente de alto riesgo. ¿Qué se tiene que hacer en ese tipo de pacientes? Hacerle un cateterismo cardíaco para dilucidar la anatomía coronaria. Entonces, ¿qué se hace? Hay dos estrategias en los ST no elevados. Hacerle un cateterismo cardíaco y valorar la anatomía, y según los resultados de la anatomía coronaria obtenida, hacerle angioplastia, stent u operarlo y hacerle bypasses, a eso se llama estrategia invasiva. Hacerle cateterismo, dilucidar la anatomía y llevarlo a angioplastía o a cirugía de bypass. A eso se llama estrategia invasiva. Y la otra opción es no hacerle cateterismo, simple y llanamente, como sé que el trombo es por plaquetas, aspirina, clopidogrel, nitratos endovenosos, heparina, y nada, para tratar de lisar el trombo y con manejo médico la cosa quede bien. A eso se llama la estrategia conservadora. Entonces, ambas estrategias, conservadora y estrategia invasiva o intervencionista, ya se han comparado. Oye, le hacemos angioplastía, le hacemos cateterismo, le hacemos todo, o lo dejamos con manejo médico. Bastantes antiplaquetarios, buena anticoagulación y lo dejamos así nomás. Ya se comparó. La estrategia intervencionista o invasiva, acá está mortalidad, tiene menor mortalidad en los pacientes de alto riesgo. Score de TIMI alto, menos mortalidad. En los pacientes de riesgo intermedio, score de TIMI 3 a 4, menos mortalidad. Pero en los pacientes de bajo riesgo, la estrategia conservadora le va mejor, tiene menos mortalidad. Por lo tanto, la estrategia conservadora solo se utiliza en pacientes de bajo riesgo. La estrategia intervencionista e invasiva se utiliza en los pacientes de riesgo intermedio a alto porque los diversos estudios han demostrado
que van mejor con ese abordaje. Y acá está, en los pacientes de alto riesgo, ¿qué se les da? Aspirina, clopidogrel, nitratos, beta bloqueadores, heparinas de bajo peso molecular. ¿Y qué más? No se deja allí nomás. Se da inhibidores de glicoproteínas 2B3A también, o sea, antiagregación plaquetaria endovenosa. Se le hace una angiografía coronaria y según los resultados de la angiografía, se le hace una revascularización con angioplastías con stent o revascularización con cirugía de bypasses coronarios. Ya está los diversos estudios que han demostrado que en los pacientes de alto riesgo, cuando van a una estrategia invasiva, menos mortalidad. Estrategia invasiva, menos mortalidad. Pero hay pacientes con ese teno elevado que dijimos, tromboes por plaquetas. Hay que estratificar. Si el riesgo es altísimo, el paciente viene colapsado hemodinámicamente, muchas veces recuperada de una parada cardíaca, de una fibrilación ventricular, de una taquicardia ventricular. Lo traen los bomberos que lo han resucitado. Viene crítico, cateterismo a la brevedad. A la brevedad. No se le da clopidogrel porque estos pacientes es muy probable que vayan a cirugía de bypasses. Y si un paciente va a una cirugía de bypasses expuesto a aspirina, clopidogrel, va a sangrar un montón. Por lo tanto, se obvia el clopidogrel. Se le da heparina endovenosa. ¿Qué más? Se considera colocarle un balón de contrapulsación intraaórtico. Pero si el paciente no es de extremado alto riesgo, si no es alto riesgo nomás, un score de TIMI 5 o ha tenido intervencionismo coronario en los últimos 6 meses o cirugía coronaria previa, entonces acá no hay la premura por hacerle una coronariografía a la brevedad, sino en las primeras 24 horas. Se le da manejo médico, nitratos, beta bloqueadores, ¿qué más? Clopidogrel sí se le da. Acá está. En los pacientes de alto riesgo, score TIMI 4 a 7, 4 a 7. Usar tirofiban, que es un inhibidor de glicoproteínas 2B3A, más heparina, versus heparina sola, vean ustedes acá, heparina sola, mayor mortalidad a los 30 días. Cuando asocio heparina con tirofiban, menos mortalidad. Por lo tanto, en los pacientes de alto riesgo, es mejor usar tirofiban con heparina. Y en los pacientes de bajo riesgo, es mejor usar heparina sola. Por lo tanto, los inhibidores 2B3A, ¿en quiénes se usan? En ST no elevados de alto riesgo nomás. No es en todos los ST elevados. ¿Qué más? Y el paciente obviamente ya está estabilizado, aspirina, clopidogrel, estatinas, 40-80 miligramos, hacer un ecocardiograma antes del alta, es obligatorio. Acá está, ¿qué se prefiere? ¿Qué heparina se prefiere en los ST no elevados? Básicamente se prefiere heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. La enoxaparina ha demostrado ser mejor que la heparina no fraccionada en ST no elevados. Por lo tanto, si alguna heparina se prefiere en ST no elevados, enoxaparina. En ST elevados, ahí sí van empate. Usar sódica o enoxaparina va igual. Al alta, ¿cómo debe ir al alta mi paciente con síndrome coronario agudo? Aspirina, clopidogrel, ¿qué más? Beta bloqueadores, carvedilol se prefiere si la fracción es menos de 40%, YECA, si el paciente ha hecho ICC, diabético, fracción de eyección baja o es hipertenso, espironolactona si la fracción de eyección es baja, y estatinas a dosis altas. Con esa medicación debe ir de alta el paciente, con algunas consideraciones dependiendo de la fracción de eyección, porque estas drogas solo han demostrado utilidad en esa fracción de eyección. Todo paciente infartado
se le corresponde una clasificación de Killip. Killip 1, no hay ICC. Killip 2, hay galope de tercer ruido, crepitantes, envases. Killip 3, edema agudo de pulmón. Killip 4, shock cardiogénico. Y también se le hace una clasificación de Forrester, pero eso ya requiere monitoreo invasivo, colocar catéter de Schwann-Ganz y valorar el gasto cardíaco indexado según superficie corporal. Un patrón hemodinámico normal es cuando la presión en cuña pulmonar es menos 18 y el índice cardíaco es más de 2.2. Un Forrester 2, presión capilar incrementada, índice cardíaco preservado. Forrester 3, presión capilar normal, índice cardíaco disminuido. Y Forrester 4, o shock cardiogénico, también el patrón de shock cardiogénico es presión capilar incrementada, índice cardíaco comprometido, shock cardiogénico. Para eso se requiere, obviamente, monitoreo invasivo. Y terminamos con esto. Las complicaciones eléctricas de los infartos agudos de miocardio son las que acontecen, son las más temibles. Son las más temibles. Acontecen en las primeras 24 a 48 horas de acontecido el evento. Por eso es que muchos pacientes hacen muerte súbita. No llegan al hospital. Fallecen en la casa nomás, porque en los primeros minutos o horas el paciente hace una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular y muere en el domicilio. El paciente puede hacer taquiarritmia, fibrilación ventricular, bloqueos AB de alto grado, bradicardias severas. Las taquiarritmias malignas tipo FB o taquicardia ventricular sostenida acontecen en las primeras 24 o 48 horas. Y este riesgo se diluye conforme van pasando los días. En cambio, las complicaciones mecánicas, como son la pericarditis, regurgitación mitral, comunicación interventricular por ruptura del septum, ruptura de músculo papilar que genera regurgitación mitral, ruptura de la pared ventricular que genera tamponamiento cardíaco, aneurisma del ventrículo izquierdo en la zona infartada, eso acontece, por ejemplo, la ruptura del septum y la comunicación y la ruptura de la pared que genera taponamiento, del cuarto al séptimo día, no acontece en el primer día. ¿Qué más? Acá está, los bloqueos AB, posinfarto. Si el bloqueo es supragiciano, da un ritmo de escape entre 40 a 60, infragiciano menos de 40. Si el infarto es inferior, se genera por isquemia del nodo AB. Si el infarto es anterior, por necrosis de los fascículos, o sea, rama derecha, rama izquierda. Los bloqueos supragicianos responden bien a la atropina, los infragicianos no responden. El pronóstico cuando el bloqueo es supragiciano es bueno, cuando es infragiciano es malo. ¿Por qué? Porque quedan porciones altas del sistema de conducción funcionales que generan una frecuencia de despolarización aceptable. Pronóstico es relativamente bueno. En cambio, cuando las frecuencias son bastante menores, como los bloqueos infragicianos por debajo de las de His, el pronóstico es malo. Ya que está, en resumen, las complicaciones mecánicas. Las complicaciones mecánicas. A manera de resumen, ya dijimos, la ruptura de la pared libre, infarto anterior y septal. El CIB, cuando el infarto es anterior o septal, insuficiencia mitral, disfunción o ruptura del músculo posteromedial, infarto del ventrículo derecho, infarto de la cara posterior e inferior. Los detalles de cualquier complicación están en este cuadrito de resumen para que lo revisen en extenso. Y con esto terminamos esta parte. Hay tipos de infarto. Hay tipos de infarto. Según la etiopatogenia. Tipo 1, cuando el infarto es generado por ruptura de placa ateromatosa. O sea, lo que hemos visto es el tipo de infarto tipo 1. Fractura de placa ateromatosa. El tipo 2,
El infarto ocurre secundario a una isquemia que se genera por una demanda incrementada, o por un espasmo de la arteria coronaria, o por un embolismo coronario, por un episodio de hipotensión severa. O sea, ahí no hay fisura de placa. En el tipo 2, por ejemplo, viene un paciente con una taquicardia supraventricular a una frecuencia de 180 por minuto y está así un par de horas. Y viene disneico congestionado. Esa frecuencia tan incrementada ha cortado la diástole severamente, la perfusión coronaria se ha comprometido por la diástole tan corta y obviamente el miocardio se ha injuriado. Algunos cardiomiocitos han muerto, uno hace un dosaje enzimático y sale la troponina positiva. ¿Pero acaso ha sido porque ha habido una ruptura de placa, una oclusión total del vaso coronario? No, simplemente ha habido un incremento de la demanda. A ese tipo de infarto que acontece en estas circunstancias muy peculiares se llama infarto tipo 2. No todos los infartos son por ruptura de placa ateromatosa. Generalmente la mayoría lo son, más del 90%. Tipo 3, cuando hay muerte súbita. Y obviamente para eso hay que ir a la necropsia o antes de que acontezca la muerte poder dosar el registro enzimático. Tipo 4A, cuando el infarto acontece cuando uno está haciendo un intervencionismo coronario percutáneo. Estoy haciendo por ahí, en la maniobra, diseco la arteria con el catéter, la rompo, una desgracia, genera un infarto. Son complicaciones de los intervencionismos. 4B, es trombosis del stent. Le puse un stent y a las 6 horas se trombosó. Me olvidé dejar un 2B3A, se trombosó. La fregué. 5, el infarto tipo 5, cuando acontece en relación a una cirugía de corazón. Puse una prótesis valvular, en la manipulación, la injuria, la circulación extracorpórea de muchas horas, injurian el corazón, algunos cardiomiocitos se mueren. No hay lesión de las arterias coronarias. Ha habido injuria por anoxia prolongada por la circulación extracorpórea, tipo 5.